Dios les bendiga. Les habla el pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe de las 3 de la tarde. De manera que agradecidos con Dios porque tenemos una oportunidad más de llevar su palabra y su bendición a cada uno de ustedes. Le doy la bienvenida a Marta Espinal. Dios te bendiga. Bienvenida a esta cápsula de fe, pidiéndole a Dios que nos hable a cada uno de nosotros, a nuestra mente, a nuestra alma y a nuestro corazón. De manera que dando un par de minuticos a que los hermanos se vayan conectando para que recibamos todos juntos la bendición de esta tarde. Le doy la bienvenida a nuestra hermana Noelia Gutiérrez. Bienvenida, Dios le bendiga mucho. Y esta es la sexta semana profética donde estamos proclamando el poder para romper todas las maldiciones sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Se rompen las maldiciones. Le doy la bienvenida a nuestra hermana Caridad, Lilian Calante, bienvenida, Dios te bendiga. Y vamos entonces a entrar en la palabra del Señor en esta poderosa tarde. Le he titulado Él o yo. Y quiero comenzar con el verso de Mateo, capítulo 21, verso 44. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quien les caiga encima. ¿De qué piedra nos está hablando la palabra del Señor? Esa piedra es Jesucristo, la roca, la piedra que los edificadores desecharon, la piedra angular, la piedra principal, donde se soporta toda nuestra fe, donde se soporta el universo. Dice que por fe, por la palabra fueron hechos el universo, y todo está sostenido en Jesucristo. Pero ese Jesucristo, que es la piedra angular donde se sostiene el universo, se sostiene la iglesia, y se sostiene la vida de cada uno de nosotros, los que creen en Él, fue desechada. Muchos no creyeron en Él. Muchos vieron que Él era el carpintero, el hijo de José y María. Otros vieron un hombre ordinario. De Nazaret puede venir algo bueno. Otros vieron a un hombre que no tenía poder, que no tenía riqueza, que no era un rey como el que estaban esperando, y lo desecharon. La mayoría de la gente es guiada por su vista, por lo que veían, y por eso muchos le despreciaron. Los sacerdotes, líderes religiosos, pues le tenían envidia porque el pueblo lo seguía a él. De manera que esa es la piedra de la que estamos hablando ahora. Pero dice que cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quien le caiga encima. Y hay dos posiciones ahí. No hay en cuanto a la piedra: o tropezar y hacernos pedazos, o que nos aplaste. Dos opciones. ¿Cuál de estas dos opciones es la que nos conviene? Vamos a verlo. Quiero explicarle qué opción es la que es mejor: la de caer y tropezarse con esa piedra y hacerse pedazos, o que la piedra te caiga arriba y te aplaste. Esa piedra es Jesucristo. Bueno, voy a explicarle a través de esta historia, a ver, para que llevarlo a la conclusión. Un caballo no está listo para la batalla hasta que su voluntad sea quebrantada. No importa cuánta capacidad tenga el caballo, agilidad, fuerza, velocidad, tamaño o su raza. Esto no servirá de nada si la voluntad del caballo no ha sido subyugada. Ser quebrantado no es volverse débil, sino que la voluntad está completamente sometida a su dueño. Cuando el caballo ha sido quebrantado y se lleva a la guerra por sus cualidades, cuando empieza, cuando el caballo no ha sido quebrantado, pero se lleva a la guerra pensando en sus cualidades de tamaño, de fuerza, de agilidad y velocidad, los primeros disparos, inmediatamente no le importa a su dueño y sale huyendo,
porque lo que le interesa a ese caballo es salvar su vida. Pero cuando el caballo ha sido quebrantado bajo la voluntad de su dueño, no importa lo que esté pasando, el caballo se someterá a la dirección de su dueño. En la Biblia hay muchos reyes, pero voy a hablarle en especial del rey Saúl. Nunca pasó por un proceso de quiebre. Se le dio poder, autoridad sin ser procesado. Él se promovía a sí mismo y sus intereses personales eran lo único que le importaba. Saúl solo obedecía a Dios cuando le convenía o cuando se ajustaba a sus planes. Dice la Biblia que no había ningún hombre más alto que Saúl. Era un hombre fuerte, inteligente, pero este hombre nunca fue quebrantado, nunca fue procesado, nunca tropezó sobre la piedra. Entonces la piedra le cayó arriba. Este hombre murió y la Biblia dice que Dios lo desechó por su rebeldía y su desobediencia. En cambio encontramos al segundo rey, y Saúl fue el primero. El segundo fue David. Pasó muchos años de proceso de quebrantamiento. No fue perfecto, pero la Biblia registra que tenía el corazón como el de Dios. De manera que este David fue desmenuzado con el proceso de la vida. Fue desmenuzado con 20 años de persecución donde el rey Saúl quería matarlo. Pero en ese proceso se desarrolló su paciencia, su fe. Se fue quebrantado hasta el punto de depender totalmente de Dios. Saúl no. Saúl sin proceso llegó a ser rey y por eso terminó siendo eliminado. En esta tarde no es difícil llegar a una conclusión. Tropezamos con la piedra o que la piedra nos caiga arriba. Lo que Dios quiere es que tropecemos en la piedra, o sea, que seamos quebrantados. Recuerda, el quebrantamiento es un proceso que va a depender de nuestro sometimiento y de obediencia. ¿Qué tan duro será el quebrantamiento? Depende de qué tan rebeldes somos. Mientras más dócil es la persona a la voluntad de Dios, menos sufrimiento en el quebrantamiento. Mientras más rebelde, más fuerte será el proceso de quebrantamiento. Y si la persona no se somete, pues la piedra caerá sobre él y le desmenuzará. Parece un mensaje muy fuerte, pero realmente es un mensaje de amor, porque lo único que nosotros podemos ser es ese caballo de carreras donde Jesucristo va arriba de nosotros dirigiéndonos. Cuando nosotros tratamos de hacerlo a nuestra manera, sin la dirección de Dios, sin el propósito de Dios, sin la ayuda del Señor, somos un caballo ágil pero rebelde. Mira lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mis amados, es una palabra muy sencilla, pero nuestras iglesias están llenas de personas llenas de talento, de dones y capacidades, con su llamado de Dios, pero muchas veces no han sido procesadas. Y lo que hacen es discutir, pelear, siempre pensando en su conveniencia, siempre pensando en su propia voluntad. Pero hay otras personas que tal vez no tienen tanto talento ni capacidad, pero han sido procesadas. Y esas son las que el Señor puede usar. Recuerden, no estamos hablando de talentos y habilidades. Estamos hablando de quebrantamiento, de obediencia, de entrega al Señor. A Dios no le interesa un caballo ágil, veloz y fuerte. A Dios le interesa un caballo obediente. Discúlpeme por usar esa palabra, pero es una analogía para que logremos comprender esta enseñanza, que lo que Dios quiere es dirigir nuestra vida, es gobernar nuestra vida, no para bien, no para mal, sino para bien, al contrario. De manera que en esta tarde quiero bendecir a cada uno de los que me escuchan y pedirle a Dios que a través de este proceso en el que estamos viviendo, nuestra vida sea quebrantada. ¿Pero para qué? El quebrantamiento no tiene una función de solamente producir dolor, tristeza y desánimo. Al contrario, el quebrantamiento es una forma donde nuestra voluntad se somete al Dios Todopoderoso. Aún Jesús tuvo que ser quebrantado.
fue quebrantado ahí en el monte de Getsemaní, cuando le dijo: Señor, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese fue el proceso de quebrantamiento, donde sudó gotas de sangre, porque su voluntad estaba siendo quebrantada. Él no quería ir a la cruz, pero lo hizo por obedecer. Dice que la Biblia, que por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje de obediencia. Si Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tuvo que ser quebrantado para obedecer al Padre, ¿por qué tú y yo queremos pasar por alto ese proceso? Pases por alto ese proceso. Al final, la persona quebrantada será la persona usada, la persona bendecida, la persona que podrá caminar en el propósito divino de Dios continuamente. De manera que en esta tarde te bendigo de una manera poderosa, creyendo que la fe, la esperanza y el amor están en tu vida, en tu casa. Recuerda, te dejo en esta tarde en fe, pero espero encontrarte en fe en la cápsula de las 7 de la noche, donde estaremos con las vasijas del alfarero. De manera que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén, amén.